con Dios. Dice entonces aquí en el versículo 1, dice, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Verso 7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y le servían. Este pasaje es impresionante porque vemos a Jesús en un momento de búsqueda y un momento de debilidad física, digamos, ¿verdad? Porque venía de 40 días de ayuno y viene Satanás y le presenta tres alternativas que humanamente podrían ser muy tentadoras, ¿verdad? Donde muchos de nosotros podríamos tambalear. Y Jesús tiene una respuesta increíble ante estas circunstancias. Y aquí es donde yo quisiéramos énfasis de los tres deseos del corazón, ¿verdad? Porque de repente lo estamos conversando nosotros y asumimos de que todos entienden de qué estamos hablando. Sin embargo, hablamos del deseo de gloria, hablamos del deseo de poder y hablamos del deseo de honra. Ahí en pantalla, para quienes nos ven ahora una imagen en donde está este desglose, ¿verdad? Acerca del poder, honra, gloria. Y esta imagen está increíble en donde diagnostica, ¿verdad? Cómo nosotros podemos en muchas áreas ser tentados en estas tres áreas del corazón. ¿Será que es un problema en las tres áreas del corazón? ¿Será que actualmente tenemos esa dificultad de decir, ¿puedo fallar en estas áreas? Sí. Tal vez le voy a decir algo y creo que es algo que cambió mi pensamiento porque por mucho tiempo yo decía, pero ¿por qué pusieron esos deseos si esto es lo que me va a llevar? Si son malos. Ajá, si me va a llevar a cometer un pecado que me va a apartar de Dios. Yo decía, mejor no me los hubieran puesto, más fácil, ¿verdad? Pero después de estudiar y de preguntarle al Señor y de hablar mucho con mi esposo, porque eso nos gusta platicar y, o sea, básicamente es Dios nos creó así porque somos hechos a su imagen. Entonces, ciertamente hay tres deseos que son insaciables, pero la fuente de saciedad plena es Dios. Entonces, el objetivo o el fin de estos deseos no es llevarnos hacia el pecado y como anularlos, porque si son malos, entonces mejor no. Porque hay muchas religiones que pueden invitarnos a anular el deseo. Evelyn, o sea, hay que quedar claros que esos tres deseos en sí no son malos. No son el problema. De hecho, fueron diseñados para generar una conexión con la fuente eterna que puede saciar nuestro deseo de gloria, de honra y poder. Y vamos a hablar un poquito qué áreas de nuestras vidas tocan. Pero el principio es, esos deseos están ahí porque fuimos creados a imagen de Dios. Esto es un reflejo del corazón de Dios que tiene esas tres áreas que las puso ahí para poder satisfacerlas eternamente y generar esa conexión que Él desea, ¿verdad? Por eso fuimos creados, para estar conectados con Él. Ricky, y en esta parte, digamos, el peligro entonces no es, los deseos no son malos. El peligro es cuando estos deseos se convierten en nuestro Dios. Y nuestra vida depende de ellos, buscando nosotros satisfacción fuera de Dios. Eso es exactamente, Julio. O sea, cuando nosotros queremos buscar saciar esas necesidades fuera de Dios. Evelyn decía algo que es bien importante, ¿verdad? Dios es tan lindo que Él nos diseñó, ¿verdad? Y nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, con estos deseos en el corazón. Pero es eso, por eso que la recomendación es, solo vas a encontrar saciedad en mí. Y fíjense que Dios es la única fuente inagotable, porque nos hizo a nosotros como seres con un corazón y un alma que es insaciable. Entonces, si nosotros nos conectamos con Dios, vamos a poder estar siendo llenos todo el tiempo, porque Él nunca deja de dar. Pero cuando nosotros nos movemos y quitamos esa necesidad de buscar saciedad en Dios y la ponemos en otro lugar, entonces comenzamos a buscar y no encontramos. Y por eso es que, si nos damos cuenta, siempre que nosotros comenzamos con una conducta indebida o un pecado, nunca lo que hoy nos saciaba, mañana ya no es suficiente, porque es nuestra configuración. Entonces, entender y buscar en la fuente correcta.
Y yo quisiera solo regresar a algo. Si nosotros leemos la escritura del día de hoy y no leímos la escritura que viene antes, ¿verdad? Que se leyó el viernes, tal vez nos cuesta entender un poco, pero cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán, y no voy a regresar a toda la historia, pero es impresionante porque dice que el Espíritu Santo baja en forma de paloma, desciende y se posa sobre él, pero dice que se oyó una voz desde el cielo y era el Padre hablando, y el Padre le dice: tú eres mi hijo, eres amado y tu vida trae contentamiento a mi corazón. Es impresionante porque Dios, fíjense que después de dar ese discurso, y a mí me hace pensar, Dios, el Rey del universo, creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, cuando dio un discurso el día del bautismo, cuando se estaba bautizando su hijo, hubiera podido hacer una oración, la que hubiera quedado registrada como la mejor oración de la historia y todo. Y viene Dios, no sé si alguna vez lo habían pensado, y solo lo resumen: tú eres mi hijo, te amo y tu vida trae contentamiento a mi corazón. Jesús sale de ahí, el Espíritu Santo lo lleva, y ya pasamos a la lectura del día de hoy, pero inmediatamente el enemigo llega y le dice, lo primero es: si fueras hijo de Dios. Jesús le dice: acabo de escuchar a mi Padre decir que yo soy su hijo. Y Dios viene y le dice: pero es que si te amara realmente no te haría pasar por eso. Y dice: mi Padre me acaba de decir que me ama. Y comienza con cada cosa, y Jesús lo que le está diciendo, y yo sé que si lo lee así no lo va a encontrar así, pero cada tentación del enemigo, Jesús podía voltearse y decir: mi Padre acaba de decir que mi vida trae contentamiento en su corazón. Entonces comienza él, y por supuesto responde con la palabra, y podemos ver, ¿verdad? Detalles que son muy interesantes de cómo Jesús responde, y es lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero es eso, o sea, encontrar esa saciedad en Dios. Y yo quisiera que hoy nos fuéramos todos de aquí, nosotros y ustedes que están escuchando hoy y viendo, con esta certeza: Dios Padre lo ama. Dice, si usted ya lo conoció como Señor y Salvador, le dice: tú eres mi hijo, eres amado y tu vida trae contentamiento a mi corazón. Y esa certeza nos hace poder sobreponernos a cualquier tentación, ¿verdad? ¡Wow! Cierren y vámonos. Cierren, ya estuvo. Quisiera hacer énfasis en la parte de qué significa cada deseo, ¿verdad? Porque, digamos, rebotan en un punto. Y, por ejemplo, cuando hablamos del deseo de gloria, estamos hablando de anhelos, de sensaciones agradables, ¿verdad? De cómo me siento bien, cómo me siento cómodo. Deseo de poder, hablamos de aquello que nos motiva a extender nuestros dominios sobre otros o sobre ciertas circunstancias. Y el deseo de honra es aquellos deseos de ser aceptados, de sentirnos adecuados ante las demás personas. Y eso es muy importante desde la perspectiva de lo que Ricky mencionaba, ¿verdad? Porque Jesús encuentra, o la respuesta de Jesús tiene que ver con: encontré plenitud en lo que mi Padre dice de mí, ¿verdad? Y el segmento se llama ¿qué haría Jesús, Rubén? ¿Verdad? Así es. Y Jesús nos está hablando y dice: yo encontré plenitud no en lo que me estás poniendo enemigo, sino en lo que mi Padre dice de mí. No, y es que lo lindo de la escritura, ustedes, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay una versión que me gusta más que dice: porque este determina el rumbo de tu vida. O sea, los tres deseos están allí, el Señor los puso, están en su corazón, y nosotros como sus hijos debemos de aprender a tener ese balance. Y sabiendo que el Señor nos va a llevar a nosotros a lugares precisamente de adversidad, vamos a tener pruebas, ¿no? Pero aquí es donde se revela realmente el corazón de Dios en nosotros. Y por eso es que nos vemos envueltos en esta situación de decir, ¿qué haría Jesús, verdad? Yo siempre traigo mi bandita, mira, what would Jesus do? Porque me gusta pensar en cada escenario y decir, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi caso? ¿Qué hubiera hecho Jesús en este preciso momento? Y cuando leemos parte de la Escritura, de las cosas que más me emocionan, y digo yo, es el mismo espíritu que le habló Ricky a Jesús en el momento de ese bautismo, es el mismo espíritu que se posa a él durante esta tentación. Y es el mismo allá, donde le hace tener un espíritu afable, donde lo reconoce. Aquí le da bravura, le da osadía, y esa forma de decirle a Satanás: yo soy hijo de mi Padre. O sea, nada de lo que me digas aquí va a tener valor, pues, porque cabal me lo acabas de decir, ¿verdad? Entonces, es extraordinario hablar sobre este tema, Julito. Y esta parte me parece muy interesante porque, digamos, Jesús responde y dice: no solo de pan, no tentarás al Señor tu Dios, y solo al Señor adorarás. Y nosotros podemos decir, efectivamente, Jesús responde con la misma palabra. Y nosotros debemos, el ejemplo es ir a la palabra
y atesorar la palabra y no solo usarla como un amuleto, sino que lo que Jesús está diciendo desde la perspectiva de lo que compartía Ricky es mi corazón está apasionado por lo que sé de la palabra o lo que sé de mi Señor. Y es precisamente eso, creo yo, el reto que tenemos, tomar la palabra y no solo cargarla como un amuleto, recordarla como un amuleto, repetirla como un amuleto, sino hacerla parte nuestra y recordar, soy hijo, mi padre me ama, ¿verdad? Y él tiene contentamiento en mí y tener conciencia acerca de eso. Ya se me quedó, ¿verdad? Y gracias por compartirlo. No, y es lindo porque Jesús, y escuchábamos con Evelyn a un comentarista, dice eso, y es impresionante porque basa sus 3 respuestas en el libro de Deuteronomio. Y es interesante porque de veras, o sea, Jesús conocía la palabra, o sea, Él es el verbo, Él es la palabra, pero Él conocía la escritura. Y es eso, nosotros tenemos que conocer la palabra a tal punto que cuando el enemigo llega a querer engañarnos, llega a querer tentarnos, que nosotros podamos responder con la palabra, porque la palabra es la que hace la diferencia. Por eso es que eso de hablar mucho acerca de crecimiento en nosotros mismos, como que nosotros podemos desarrollar crecimiento, no es del todo verdadero. Nosotros crecemos cuando conocemos la palabra, cuando nosotros nos parecemos más a Jesús. Y una de las cosas que quisiera yo solo recordar es, el enemigo siempre va a diseñar esas tentaciones de acuerdo al momento y a los deseos que tengamos en el momento. Cuando hablamos de deseo de gloria, por ejemplo, que Julio nos habla ahorita, ¿verdad? Ese deseo de tener sensaciones agradables. O sea, él había pasado 40 días en ayuno y el enemigo se le presenta y en esa área específica con lo que lo tienta es con comida, ¿verdad? ¿Por qué no lo tentó en el área sexual en ese momento? A pesar de que sabemos que Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia. Pero en ese momento se presenta como una tentación que quería satisfacer una necesidad del momento. Después de 40 días de no comer, Claro. O sea, el enemigo llega y le presenta, dice que tuvo hambre, el enemigo llega y le dice, aquí hay comida. Pero entonces solo recordemos, no es como que de ahora en adelante vamos a creer que esas 3 tentaciones son esas, no, representan, ¿verdad? Un deseo. Entonces, por eso es que cuando termina, dice, y cuando lo complementamos con el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Dice, después de haber sido tentado en todo, dice, se apartó por un tiempo. Es eso, el enemigo va a diseñar sus tentaciones de acuerdo a nuestras necesidades o a nuestros gustos, a nuestros deseos, y además de todo lo va a hacer constantemente, porque dice, se apartó por él por un tiempo. No dice que, bueno, Jesús en ese momento venció y el enemigo ya no volvió a aparecerse, no, dice que iba a regresar. Entonces, solo recordar eso, cuidémonos de lo que estamos viviendo y de esos aspectos que nosotros tenemos vulnerables donde el enemigo va a llegar a querer tentarnos. De hecho, por eso la imagen que nos colocaban en pantalla, le voy a pedir a producción que la volvamos a colocar, que nos revela y nos da un mapa acerca de los puntos en donde podemos estar vulnerables en cuanto a los deseos del corazón. Si usted está viendo en pantalla, yo quiero invitarlo a que nos escriba al WhatsApp 30438888 y ponga 3 deseos y con mucho gusto le vamos a enviar esta imagen para que usted pueda pues analizarla y evaluar y decir en qué área puedo ser vulnerable, en qué área necesito cuidarme, en qué área necesito meterme más con el Señor, ¿verdad? Así que usted escriba al WhatsApp 30438888 y las palabras 3 deseos con relación a los 3 deseos del corazón y con mucho gusto le vamos a enviar esta imagen. Y creo que es un buen momento, Evelyn, para que oremos. Claro. Usted nos dirige esta oración. Con mucho gusto. Y la idea hoy es que podamos presentar nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, ¿en qué área estoy más vulnerable? Necesito de ti en todas, pero hoy esos 3 deseos quiero presentarlos. Señor, estamos aquí una vez más presentando nuestro corazón y diciendo, sabemos que nuestro corazón es la fuente de vida y queremos estar saciados por ti. Señor, muéstranos hoy cuál es esa área, si es el deseo de gloria, de honra, de poder, el que necesita satisfacción tuya. Padre, nos rendimos a ti, abrimos nuestro corazón para que tú seas esa fuente eterna para poder disfrutar de lo que tú haces en nosotros cada día. Te damos el permiso de entrar, Señor, a esas áreas que tal vez no hemos expuesto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Y bueno, déjeme aprovechar porque ya que estamos aquí hablando, como decía un amigo, donde quepa paleta hay que meterla. No se olvide de leer su Biblia. Estamos en este reto de un año que se llama Bible Challenge. Hoy estamos en Ezequiel 19:24 y mire, es apasionante la Biblia realmente. Más de 40 escritores, se cree, 1500 años de diferencia entre uno y otro, 31,000 y pico de versículos, 66 libros apasionantes que nos dan
ese camino. Si queremos saber qué haría Jesús, tenemos que saber qué hizo primero. Y para eso tenemos que leer la Biblia. No hay otro lugar donde podamos encontrar qué es lo que Él hizo, porque eso nos va a marcar un ritmo, un paso. Así que si no ha comenzado, hoy es un buen día. Ahí está el QR, usted lo puede escanear. Y si no, busque el Bible Challenge. De verdad, no se va a arrepentir, uno lo disfruta. Cada versículo es extraordinario. Y quiero invitarlo, vamos a hacer una breve pausa, vaya y prepare su cafecito y regresamos en unos minutos con más de su programa, Vaya con Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable. La verdad sobre quiénes somos. Creo que todos recordamos el dolor de articulaciones que acompañó nuestro crecimiento en la preadolescencia. El llamado estirón de crecimiento es un dolor que suele provocar una sensación de punzadas en las piernas y suele aparecer en la parte delantera de los muslos, las pantorrillas o detrás de las rodillas. En mi caso, el dolor de las rodillas y los tobillos fue bastante intenso y mi mamá me decía que era parte del proceso de crecer. Bueno, yo no sentí tanto esos dolores, por lo tanto no crecí. Yo lo sentí y no crecí. La autora continúa diciendo, unos años antes de ese tiempo de crecimiento, en mi familia vivimos una terrible tragedia que determinó mucho las condiciones en las que crecería e influía en la formación de mi carácter. Cuando yo tenía 9 años, el 26 de abril de 1985, murió mi hermano Renato en un accidente de motocicleta, un joven entusiasta que estaba a punto de cumplir 16 años. Podría decir que a los 10 años me convertí en una especie de adulta pequeña, que en medio de su tristeza se preocupaba por lograr que sus padres recuperaran la alegría de vivir. Soy la más pequeña de 3 hermanos. César es 8 años mayor que yo y Renato 6 años más grande. No puedo describir lo doloroso que fue para todos enfrentar esa pérdida. Mi papá se sumergió en el mundo de los negocios. Mi mamá se refugió en la religión y mi hermano mayor buscó fuerzas para continuar en la universidad. Creo que fue en esa época cuando sentí la necesidad de ser la niña perfecta. Al ver a mis padres pasar por tanto dolor, me prometí no hacer algo que les provocara más sufrimiento. La ausencia de mi hermano nos dejó atrapados en un vacío muy profundo. Se me hacía insoportable ver a mi mamá llorar sin consuelo. Fue a partir de esa época que comenzó en mí el deseo de ser una buena alumna, excelente hija y mejor amiga. Las mujeres siempre buscamos cierto grado de perfección porque nos hace sentir seguras, pero en mi caso se convirtió en una presión extra que ponía sobre mis hombros porque deseaba quedar bien con todo el mundo. Por supuesto, descubrirlo me tomó años de frustración y ansiedad frente a fracasos que me dejaron cicatrices, pero finalmente inicié un proceso para superar mi urgencia de perfección. ¿Qué provocaba esa urgencia y ansiedad? El deseo de que todo estuviera bien, de que todos se sintieran bien conmigo y de satisfacer la necesidad de seguridad, tranquilidad y bienestar de los demás. Lo que buscaba con esa perfección era seguridad. Esa trampa era la necesidad de sentirme realmente valorada y reconocida, así que fue necesario que trabajara en mi autoestima e identidad para aceptar que tenía todo lo que necesitaba para alcanzar paz y plenitud en mi vida. Trabajar en ese diálogo interno significó silenciar esa voz que me decía, no eres suficiente. Conforme comencé a dar charlas y conferencias al respecto, me fui dando cuenta de que muchas personas escuchan esa misma voz de insatisfacción e inconformidad. Sin embargo, en medio de todo descubrí que podía encontrar paz cuando fui comprendiendo que Dios tenía mi vida en sus manos y que me aceptaba tal como soy. Pero tuve que creerlo, recordarlo y vivir conforme a esa convicción. No hay algo externo que nos dé el regalo de la aceptación. Solo Dios te lo da cuando de verdad podemos creer que Él nos ha hecho valiosos, que nos formó exactamente idóneos para lograr lo que desea que alcancemos. Por supuesto, debemos esforzarnos por hacer todo con excelencia, porque deseamos agradarlo a Él. Pero debemos hacerlo sin ese peso de que todo debe estar perfecto para demostrarle a otros que somos extraordinarios. Debemos entender que jamás lograremos ser suficientemente lindos, delgados o inteligentes para los estándares de cada persona que conocemos. Nunca estaremos en el punto exacto de la perfección de acuerdo con el estatus del mundo.
Pero saber y creer la realidad de que en nuestro interior hay una verdad sobre quiénes somos según nuestro Creador, nos permite entender que Él nos hizo de una forma única, con habilidades y talentos que podemos desarrollar al máximo. Quiero compartirte mi concepto de amor propio. Es el balance entre aceptarnos como somos, convencidos de que podemos lograr cosas buenas en la vida, sabiendo que si Jesús murió para darnos vida y vida en abundancia, depende de nosotros creer que tenemos esa identidad y buscar esa existencia plena que ya nos dio. Aceptarnos de acuerdo con el diseño de Dios es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos, porque abre la puerta para compartir nuestro liderazgo con una voz fuerte y segura. Aquí me llama mucho la atención ver la historia detrás del sufrimiento, ¿verdad? La historia detrás del sufrimiento, y creo que todos en algún momento hemos pasado circunstancias dolorosas que nos han marcado, que nos han derrumbado, y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero regularmente golpean la identidad. Es que creo que ese es el objetivo siempre del enemigo, es destruir la identidad, porque de ahí va a fluir todo. O sea, en este caso estamos relacionando identidad con liderazgo, pero realmente es nuestra vida, es nuestra vida, depende de cuál es la identidad y en qué está fundada esa identidad, ¿verdad? Y aquí la autora nos muestra una circunstancia, pero estoy segura que si leyéramos más de la vida de Carolina, hay muchas otras cosas alrededor que generaron esto, ¿verdad? No solo fue la muerte de su hermano, y cada uno de nosotros, cada vida con la que uno interactúa, uno puede determinar cuáles fueron esos puntos de inflexión que generaron una circunstancia que permitió o no que la persona creciera o se quedara trabada. Como decía Ricky, siempre la circunstancia adversa nos da una oportunidad de mejorar, de aprender o de endurecernos y amargarnos por el resto de la vida. Uno puede conocer personas que le cuentan eventos que sucedieron hace 50, 60, 70 años y lo está contando como que le hubiera pasado el día de ayer. Porque lo marcaron. Porque lo marcaron de tal manera, y a veces son cosas muy pequeñitas. No necesariamente es la muerte de un familiar, o sea, qué duro que fallezca un hermano. Pero a veces pueden ser cosas muy pequeñas, porque el enemigo, el diablo, sabe cómo tocar esa parte de la identidad. Wow. Y aquí, regresando a los deseos del corazón que hablábamos en el bloque anterior, nosotros podemos cometer el error de buscar esos vacíos, tratar de llenar esos vacíos con cosas innecesarias o cosas inadecuadas, y entonces caemos en un círculo vicioso, porque la necesidad siempre va a estar ahí, Ricky. Es que es eso, o sea, como platicábamos, si no llevamos esta necesidad al lugar correcto, a preguntarle a la persona correcta, nunca vamos a encontrar esa respuesta que satisfaga realmente la necesidad que tenemos. Entonces, es únicamente a través de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque yo sé que por el tiempo que vivimos y la cultura usamos algunos términos que ahora nos parecen normales, pero en realidad tenemos que escudriñar un poquito el término, porque digamos eso de autoestima, hablar uno de verdad, de mi valor, de que... O sea, tenemos que tener cuidado, porque al final mi autoestima no depende de lo que yo logre construir de mí mismo. Mi autoestima depende de lo que Dios dice de mí. Y por eso regresamos a esa afirmación de Dios Padre sobre Jesús y sobre nosotros, que nos dice, no importa lo que los demás digan, tú eres mi hijo. Sí, pero es que mira, es que me siento, ¿verdad? Y uno está con Dios y Dios dice, no importa, yo te amo. Y entonces eso nos mantiene a nosotros verdaderamente seguros en quiénes somos. Entonces no se trata de construir una autoestima, se trata de descubrir nuestro valor en Dios. O sea, si yo trato de descubrir mi valor en mí mismo, entonces es eso, yo valgo por lo que tengo, por lo que hago, por el conocimiento que puedo adquirir. Y nosotros platicamos mucho con Evelyn, y yo sé que suena espantoso tal vez lo que yo le voy a decir, pero de nada me serviría crecer en mi carrera profesional y parar en el infierno. De nada me serviría poder crecer como jefe, como líder, y terminar en el lugar incorrecto. O sea, todo eso es lindo cuando lo estamos haciendo en Dios. Yo quiero crecer en mi liderazgo, claro, pero en Dios. De nada me sirve llegar a ser, llegó a ser un gran líder, ¿verdad? Miren, hoy no tenemos tiempo de hablar de muchos líderes, pero hay líderes que hicieron cosas espantosas. Y que pasaron a la historia. Y pasaron a la historia. Podemos leer, convencieron, con Evelyn hablamos, convencieron a miles de personas, a millones de personas. O sea, un poder de convencimiento, de influencia, pero utilizado para el mal. Y el viernes nos recordaban eso. Entonces, tener cuidado de eso, o sea, encontrar nuestro valor en Dios. ¿Quién soy yo? En Dios.
A mí me gusta mucho. Cuando nosotros, digamos, Pedro nos describe de una manera tan linda. ¿Quiénes somos? Somos un grupo selecto, o sea, porque Dios se encontró con nosotros. Somos un real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo escogido. ¿Y para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces nuestra voz no es lo que yo quiera decir, es lo que Dios quiere decir a través mío. Y solo quisiera terminar con esto, y perdón que me extienda, pero nosotros en realidad al final lo que somos somos una bocina que Dios utiliza para amplificar lo que Él quiere decir. Mi voz no vale nada. Cuando Dios dice algo a través mío, eso vale todo, porque es lo que Él está diciendo. Entonces no se trata de, es como uno puede leer esto y decir, es que mi voz vale. No. Perdón, pero como cristiano es lo que Dios dice a través mío y se amplifica. Eso es lo que vale la pena, porque ese es el mensaje verdadero de parte de Él. Sí, de hecho, si pensamos, por ejemplo, en la iglesia primitiva, ellos hablaban de lo que habían visto y oído, o sea, de lo que habían experimentado en Dios, ¿verdad? Lo que habían experimentado en Jesús. Ese era el mensaje. Así es, fíjense que es impresionante, pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la historia, perdón ustedes que yo me extienda, pero... Le tocaron la tecla. Por favor, me emociono, por favor, Ricky. Pero, por ejemplo, cuando uno lee en Ezequiel, y aquella historia linda de los huesos secos, el Señor me recordaba hoy específicamente eso. Fíjense que el Señor le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Habla a esos huesos. Y fíjense que más adelante dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Fíjense, Jehová fue el que lo dijo. Sí. ¿A través de quién? De Ezequiel. Entonces, esa es la voz que vale la pena. Cuando Dios me dice, Ricky, Rubén, Julio, Evelyn y cualquiera de ustedes, esto hay que decirlo. En ese momento lo decimos con confianza porque sabemos que fue Dios quien lo dijo a través de nosotros. Entonces yo pensaba que es eso, o sea, es como somos una bocina o un amplificador, ¿verdad? Sí. De eso se trata, de poder decir, Dios, ¿qué quieres que yo diga? Esto, lo digo con confianza, porque Él habló a través de nosotros. Excelente, Ricky. Rubén, hemos estado hablando, por ejemplo, acerca de las circunstancias difíciles que pueden marcarnos y hacernos perder el rumbo, por decirlo de alguna forma, pero Dios tiene la capacidad de sanar todas esas partes y aprovechar aún las circunstancias negativas que suceden en nuestra vida en favor de bendición nuestra y también en favor de su reino. Así es. Y fíjate que yo siempre he pensado, digo, esa analogía que hacías de la bocina, Ricky, me hace tanto sentido, porque hoy que tenemos todos un dispositivo como estos, y cuando hay una bocina ahí y alguno de nosotros se quiere conectar a través del Bluetooth, ¿verdad? Resulta que hubo uno antes que ya se conectó y no deja, ¿verdad? Especial cuidado tenemos que tener para saber que el que está conectado a nuestra bocina es el Señor. Porque Él es el que te va a dar esa sensibilidad, te va a dar verdad y va a darte el lugar que en realidad te corresponde en este círculo de vida, ¿verdad? ¿Y para qué? Simplemente para amplificar, como bien lo dijiste, me encantó eso, amplificar lo que el Señor ya le ha dicho a otros en algún momento de la vida. Y respecto a la adversidad, miren, yo pienso, Julito, con lo que me decías, es tan esclavizante, ustedes, de verdad, vivir de la opinión de lo que dicen otros de nosotros. ¡Hala! Miren, nunca, pero nunca vamos a quedar bien con todos. Podré quedar hoy bien con Ricky, pero no con vos. Podré quedar bien hoy con Evelyn, pero no con Werner, nuestro productor. O sea, es desgastante, y créanme que el Señor no nos lleva a esa situación. Él nos da una calificación que es ese checklist, ese checkpoint, como querramos llamarle, donde Él ya marcó todos y dijo, eres mi hijo. E independientemente a lo que estés viviendo, lo que estás pasando, yo te voy a respaldar porque eres mi hijo. Y ahí es donde vemos nosotros lo extraordinario de saber quiénes somos, nuestra identidad en Cristo Jesús. Vamos a poner nosotros ejemplos de superación, ejemplos de sobresalir, de resiliencia, como decía yo al principio, pero nada de esto cuenta si nuestro enfoque no es eterno, hacia donde vamos y poderlo multiplicar con quienes también necesitan tener esa afirmación. Fíjate. Rubén, aprovechando que estás aquí con la palabra, ¿qué tal si nos diriges en una oración para pedirle al Señor que nos ayude precisamente a aprovechar las circunstancias difíciles, a encontrar identidad en Él, ¿verdad? Y no en otros lugares? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias hoy. De verdad, es impresionante hablar sobre este tema y saber, Dios, que el respaldo viene únicamente de ti. Señor, hay adversidad, hay acusación, hay descalificación y todo viene del enemigo.
pero sabemos, Señor, que tú nos has dado a nosotros una identidad como tus hijos. Somos tus hijos amados, en quien tú te complaces. ¿Por qué? No por lo bueno que seamos, Señor, sino porque es un calificativo que tú nos has dado sin ver lo impresionante que seamos, Señor, o lo bueno que nos hayamos comportado. Padre, te pido en el nombre de Jesús que todos los que están acá detrás de este segmento, Señor, acá en este lugar específicamente buscando tu rostro, que puedan recibir esa afirmación, esa validación que viene únicamente de ti, y que seamos nosotros también sensibles a escuchar la voz correcta, la voz que nos va a decir que nosotros ocupamos un lugar en esta parte de la historia. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, Rubén. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. Vamos entonces y dice, lidera desde adentro. En cuanto al liderazgo, es de vital importancia tener clara nuestra identidad, valor propio y autoestima. Saber quiénes somos y hacia dónde vamos es la piedra angular de tener el privilegio de dirigir a otras personas. Por esta razón, el liderazgo inicia dentro de nosotros. Profundicemos de la mano de John Maxwell este tema. Y arranca así. La persona más difícil de dirigir somos nosotros mismos. Porque dentro de nosotros están las creencias y realidades de lo que verdaderamente pensamos acerca de nuestro valor y el valor de los demás. Eso es tan cierto para los líderes como lo es para cualquier otro. Nosotros frecuentemente somos nuestros propios enemigos. ¿Por qué es así? Porque no nos vemos como Dios nos ve. Mis años aconsejando a otros me han enseñado algo importante, nos dice aquí John Maxwell. Las personas rara vez tienen una imagen realista de sí mismas. La naturaleza humana parece dotarnos de la capacidad de evaluar a todo el mundo, menos a nuestra persona. Creo que me identifico con eso. Por ese motivo, a la primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. Si no te ves a ti mismo de modo realista, nunca comprenderás dónde yacen tus dificultades personales. Y si no puedes verlas, no podrás ser autodirigido con eficiencia. Somos más duros con los demás que con nosotros mismos. La mayoría de las personas utilizan un juego de criterios para juzgarse a sí mismo y otro completamente diferente para juzgar a los demás. Tendemos a juzgar a los demás según sus acciones. Todo es sencillo y tajante. Sin embargo, nos juzgamos a nosotros mismos según nuestras intenciones. Debido a que he sabido por años que la persona más difícil de dirigir soy yo mismo, he tomado medidas que me ayuden. Por medio de practicar las 4 cosas que menciono a continuación, he intentado ser autodirigido como requisito para dirigir a otros. Ahora nos dice, aprende a seguir. El obispo Fulton J. Sheen afirmó, la civilización siempre corre peligro cuando a los que nunca han aprendido a obedecer han dado el derecho de mandar. Solo un líder que ha seguido bien sabe cómo dirigir a otros bien. El buen liderazgo exige comprender el mundo en el cual viven sus seguidores. La conexión con su gente es posible porque usted ha caminado en sus pasos. Sabe lo que significa estar bajo autoridad y por ello tiene un mejor sentido sobre cómo debe ejercerse. Esto me hace pensar, no sé si ustedes han visto aquella película de Drumline, de un chico que toca, Sí. toca los tambores. Vale. Y precisamente en la parte, él es muy habilidoso y ya quiere ir al frente y el maestro le dice, antes de dirigir tienes que aprender a seguir, ¿verdad? Y esa parte es bien interesante. En contraste, dice John Maxwell, los líderes que nunca han seguido bien o que nunca se han sometido a una autoridad tienden a ser orgullosos, poco realistas, rígidos y autocráticos. Aprender a someternos al liderazgo de otra persona es un reflejo de lo que creemos de nosotros mismos y lo que sabemos de Jesús, ya que tenemos la sencillez de seguir bien. Nos convierte en líderes más humildes y más eficientes. La segunda cosa que nos dice John Maxwell es desarrolla autodisciplina. En su obra Decisión de Carácter, el ensayista británico John Foster escribe, un hombre sin decisión de carácter nunca puede describirse como dueño de sí mismo. Él le pertenece a todo lo que pudiera hacerle cautivo. Cuando somos necios, deseamos conquistar al mundo. Cuando somos sabios, deseamos conquistarnos a nosotros mismos. Eso empieza cuando hacemos lo que debemos hacer sin importar nuestros sentimientos al respecto. Y yo no sé por qué me tocó esto a mí, pero mira lo que dice. Practica la paciencia. Los líderes que conozco tienden a ser impacientes. Oigan todos ustedes.
Miran hacia adelante, piensan por adelantado y buscan adelantarse. Eso puede ser algo bueno. Estar a un paso al frente nos hace líderes. Sin embargo, pocas cosas que valen la pena en la vida nos llegan con rapidez. No existe tal cosa como la grandeza instantánea ni la madurez instantánea. Estamos acostumbrados a la avena instantánea, al café instantáneo, paso, y a las palomitas de maíz cocidas en microondas. Pero uno no se convierte en líder de la noche a la mañana. Los líderes tipo microondas no tienen poder para permanecer. El liderazgo se asemeja más a una olla de cocimiento lento. Eso significa que toma tiempo porque debemos trabajar en nuestro ser interior, en las conversaciones internas, en lo que creemos de nosotros mismos, pero vale la pena esperar el producto final. Los líderes tienen que recordar que el propósito de dirigir no es cruzar la línea de llegada primero, sino traer a otros consigo al cruzarla. Veamos ahora la cuarta. Busca rendir cuentas. Las personas que se guían a sí mismos saben un secreto. No pueden confiar en ellas mismas. Los buenos líderes saben que el poder es seductor y comprenden su propia falibilidad. Ser líder y negar esto es ponerse en peligro. A través de los años he leído esta frase. Cuando veas a un buen hombre, piensa en imitarle. Cuando veas a un mal hombre, examina tu corazón. Wow. Muchos líderes han tenido fallas éticas en su liderazgo. ¿Sabe qué cosa tenían en común? Todos pensaban que a ellos nunca les sucedería. Tenían un falso sentido de seguridad. Pensaban que eran incapaces de arruinar sus vidas y las vidas de otros. Aprender esa lección fue algo sumamente serio para mí porque yo compartía esa misma actitud. Creía que me encontraba por encima de posibilidades y eso me asustó. En ese momento tomé 2 decisiones. Primero, no confiaré en mí mismo. Segundo, me haré responsable ante otra persona que no sea yo. Creo que esas decisiones me han ayudado a mantenerme en el camino correcto y me han permitido dirigirme y dirigir a otros. En conclusión, podemos decir que nada demuestra de modo más concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros que lo que hace día a día para dirigirse a sí mismo. No podemos darles a otros, a los demás, lo que no tenemos. Por lo tanto, reconocer nuestra identidad basada en lo que Dios dice de nosotros, saber cuál es nuestro propósito y saber liderarnos a nosotros mismos son los primeros pasos para llegar a hacer todo aquello para lo cual Dios nos creó. Creo que este principio lo tenemos bien claro, sin embargo, en la práctica nos cuesta. No podemos dar a otros lo que nosotros no tenemos. Y Jesús nos lo dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, ¿cuáles son aquellas cosas que salen constantemente de nuestros labios? Porque lo planificado es relativamente fácil, ¿verdad? Pero aquello que es una respuesta ante una agresión, ante un momento de tristeza, ante una dificultad, ante una alegría. O sea, ¿cuáles son las palabras constantes que salen? Y la verdad es que John Maxwell, bueno, por algo es la persona de influencia que es, tiene muy claro que esto es un proceso, esto es algo que tiene que ser de la mano de Dios, porque aunque él tal vez se ha preparado mucho, toda esa preparación, sin la claridad, como nos decía Rubén, de a dónde vamos, de un pensamiento eterno, nos puede confundir, ¿verdad? El poder es embriagante y podemos comenzar a juzgar a los demás conforme los vemos. Qué buena explicación da, ¿verdad? Uno tiene una medida, sea mayor o menor de todos, pero de uno rara vez tiene uno una medida clara y es a lo que Dios nos invita. Y eso solo lo podemos hacer cuando nos vemos a través de los anteojos de Dios. No hay otra manera. Sí, y mira algo que dices ahí y es ese pensamiento a un corto plazo. Eso es lo que muchas veces nos detiene a nosotros a ver las cosas de una manera diferente, porque lo vemos que está ahí nomás, ¿verdad? Y decimos, para esto me va a servir, cuando no sabemos el poder, la influencia que nosotros tenemos sobre otros y especialmente en nuestra familia sobre nuestros hijos. Yo les cuento, a mí a veces mis hijos me abordaban con preguntas que eran como que de respuesta muy inmediata, ¿verdad? De que esto va a pasar en tanto tiempo. Cuando debimos de haber pensado, está bien, va a pasar en cierto tiempo, pero en realidad tu enfoque debe ser hacia dónde vas. ¿Cómo vas a terminar esta carrera en esta tierra, en este lugar? Sin, obviamente, no rechazar o no negar esos reconocimientos que se dan, ¿verdad? Pero estar enfocados en que vamos a un lugar a donde el Señor nos va a llevar y
Y la idea es no estar solo. Eso me encanta a mí de Billy Graham en su último libro, La razón de mi esperanza. Él dice, la verdadera razón de mi esperanza es que cuando yo llegue allá no voy a llegar solo, sino que mi objetivo es ir acompañado de aquellos a los que yo les he influido y que el Señor me ha permitido que ellos me escuchen. Eso para mí es extraordinario, Ricky. Sí, es impresionante, la verdad es que escuchar a una persona que tiene ese recorrido, sus palabras tienen un peso diferente, ¿verdad? Y es eso, y mantenernos nosotros siempre recordando que la verdadera humildad, me gusta a mí, es la definición para mí de verdadera humildad, la leí en un libro y decía, es reconocer quién soy yo y quién es Dios. Eso me mantiene a mí realmente humilde, el conocerme y saber quién soy yo, ¿verdad? ¿Dónde estoy y quién es Él y dónde está Él? Eso nos ayuda a mantenernos con la idea de yo, sin Él no puedo absolutamente nada. Miren, hoy amanecí muy temprano y con un pensamiento y es lo que la Biblia nos dice. Apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. O sea, apartados de Él nada podemos hacer. Y el creer que nosotros ya alcanzamos esa estatura donde esto no me va a afectar, donde ya es imposible que yo caiga, recordemos siempre Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me da a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y me gusta entender eso, o sea, no es en realidad dónde estamos, sino cuando creemos que estamos bien, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que es eso, o sea, que yo ya no puedo caer. O sea, pensar de mí mismo con cordura y recordar, Ricky, sos capaz de todo, sos capaz de lo peor. Si ustedes conocieran, como escuché a una persona hace poco decir, ustedes no quisieran pasar un día a través de mi mente, decía. O sea, ustedes no tienen ni idea de las cosas que se me ocurren a mí durante el día, los deseos que tengo a veces durante el día. O sea, eso es espantoso, yo soy capaz de lo peor. Entonces, yo tengo que recordar eso en todo momento y decir, sin Dios nada puedo hacer. Sin Dios yo soy un potencial cualquier cosa. Pero en Dios soy una persona nueva. Las cosas viejas pasaron y todo está siendo hecho nuevo a través de esa renovación de mi mente. Entonces, mantener, creo que eso nos ayuda a estar en el lugar correcto. Y solo rápido, él decía, John Maxwell dice algo, dice eso, todos los que han caído tienen algo en común. Hablando de lo que decimos, creyeron que no les iba a pasar. Y estábamos hablando con una persona a quien admiramos y queremos mucho, y hablando de una persona muy influyente que cayó en pecado, y no lo estoy juzgando a él, sino que solo sencillamente cayó en pecado moral. Y él nos estaba contando en confianza, nos dice, una semana antes le habían hecho una entrevista y le preguntaron acerca del tema, cabal, de la inmoralidad sexual. Y él dijo, yo jamás caería. A la semana siguiente estaba metido en unos grandes problemas. Entonces, recordar es, sin Dios no puedo hacer absolutamente nada. John Maxwell dice, saber quiénes somos y hacia dónde vamos es la piedra angular del liderazgo. Sin embargo, yo quisiera regresar al primer bloque en donde estuvimos hablando de los 3 deseos del corazón, ¿verdad? Porque a veces, cuando uno es líder, a veces se le puede subir también a la cabeza ¿verdad? y perder el norte y decir la gente está aquí por mí y todo se trata de mí. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con el tema de los 3 deseos del corazón, encontrar en el Señor el modelo de liderazgo y que Él sea la piedra angular de nuestro liderazgo. Totalmente. Y por eso creo que es tan importante el primer punto que Él hace es aprender a seguir. ¿Verdad? Yo creo que el tema de la autoridad es un tema que, como en lo que nosotros estamos constantemente involucrados en el movimiento de paternidad, vemos cómo hay una crisis de autoridad y cómo ahora personas que no saben seguir, que no reconocen autoridad, quieren estar en la autoridad. Y creo que eso es una pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo reaccionamos ante la autoridad? Y como ayer nuestra hija nos decía, lo que te choca, te checa. O sea, ¿qué cosas nos están chocando? Puede ser que estamos teniendo problemas hasta con el guardia de seguridad de un centro comercial cuando nos dice que no estamos bien parqueados. ¿Cómo estamos reaccionando a la autoridad? ¿Cómo reaccionamos ante la llamada de atención de un jefe, del director universitario, de un profesor, del pastor, del líder? Cuando nosotros no podemos seguir, cuando no reconocemos una autoridad sobre nosotros, estamos en problemas si estamos liderando. Y la gente que nos sigue está peor, en más problemas, ¿verdad? ¿Cómo estamos reaccionando ante la autoridad? ¿Cómo estamos siguiendo a alguien? Porque podemos estar muy altos, pero hay alguien arriba de nosotros, hay una autoridad. Y creo que eso es fundamental para poder evaluarnos. Y creo que de esto se trata mucho el programa de hoy al hablar de identidad y de los deseos, o sea, evaluarnos. ¿Cómo estamos nosotros hoy?
reaccionando a esto. Y es que el que es un buen líder fue un buen seguidor, ¿verdad ustedes? Y fue un buen seguidor y será siendo un buen Exacto. seguidor. Claro. Porque a veces eso nos olvida. Cuando ya estamos en la cima, ¿verdad? No nos recordamos que seguimos siendo seguidores de otro más. Y esa figura, esa perspectiva eterna es la que debemos de tener el cuidado de mantener. Nuestro principal líder e influenciador y al que debemos es nuestro Señor. Y si nosotros buscamos el imitarlo a Él y vamos a tener también seguidores que van a estar viéndonos, que van a estar evaluándonos y que nosotros nos debemos a ellos. Ahorita que decías eso que desafortunadamente ha estado un poquito en boga ahorita en las noticias, ¿verdad? De grandes líderes que han caído y este fin de semana nos enteramos por ahí de una ¿cómo decirlo? El presidente de Estados Unidos pues deja su carrera, ¿verdad? En este momento, tal vez por la incapacidad, por las presiones. Digo yo, ¿qué haría yo en esa posición? Me diría, miren, realmente no me siento capaz de continuar o simplemente estoy convencido de que hay alguien mejor que pueda tomar mi lugar. Porque eso creo yo que es lo que nos hace tener ese valor. Decir, miren, tal vez yo no soy el más indicado, es este, ¿verdad? Y ese reconocimiento de humildad nos hace también ganarnos nosotros no solo la aprobación, sino que también ese legado que debemos dejar con todos los demás, que al final del día, para eso es que estamos acá, ¿no, Julito? Es así. Ricky. Sí, es interesante porque el Señor lo que nos manda, y es eso, en Efesios 5 nos dice que nos sometamos los unos a los otros. Es lindo. A veces hacemos un poco de problema en no entender lo que significa someterse y después sujetarse, porque Pablo usa los dos términos de diferente manera. Pero el mandato para nosotros es que nos sometamos los unos a los otros. Entonces es lindo porque eso es una cultura real de honor. Esa es la cultura bíblica. Cuando yo estoy aquí y puedo someterme ante la autoridad de Julio que está conduciendo el programa y Julio se somete ante la autoridad de Werner y Werner, o sea, y vamos nosotros viendo eso que es lindo. O sea, someternos los unos a los otros, eso nos mantiene nosotros ubicados en el lugar correcto, ¿verdad? Cuando yo creo que es eso, que yo estoy a un nivel en el que, a mí todos que se tienen que someterse a mi liderazgo. Yo no me someto al liderazgo de nadie. Ahí comenzamos ese riesgo tremendo. Entonces, yo conozco, pues, por el tiempo que tenemos de caminar el Señor, conozco muchos líderes cristianos y aquellos que han marcado mi vida son aquellos líderes que están dispuestos a someterse ante la autoridad de alguien más. Eso a mí me dice, ese es un verdadero líder. Esa es una persona a la cual yo puedo sentirme tranquilo de seguir porque sé que primero está sometido a Cristo, que es el primero, y también sabe reconocer autoridad en los demás. Entonces, mantenernos así. Eso nos mantiene en un ambiente donde podemos crecer realmente. Gracias, Ricky. Yo quiero invitarlo para que oremos juntos en esta mañana y le pidamos al Señor precisamente eso, que nos ayude a estar sometidos a Él, que Él nos ayude a liderarnos a nosotros mismos para luego ejercer la influencia que Él ha puesto en nosotros hacia otras personas. Padre, en esta hora queremos agradecerte la palabra y la reflexión que traes a nosotros a esta hora de la mañana. Señor, en este lunes, en este inicio de semana, queremos rendir nuestras vidas y pedirte, Señor, que los deseos de nuestro corazón encuentren satisfacción en ti. Que nosotros encontremos esa satisfacción, Señor, en cualquier momento y ese recordatorio constante de que tú eres el que satisface nuestra vida, Señor, y que el liderazgo o la oportunidad que tenemos de ayudar a otras personas a través de la influencia, Señor, lo utilicemos bien, siendo nosotros personas que se someten a ti y ayudando a otros para que también se sometan a ti, no a nosotros, Señor, necesariamente, sino enfocarlos a ti, que seamos nosotros esa bocina, ese parlante que mencionaba Ricky, Señor, y que podamos solo aumentar el mensaje y recordarles a los demás que eres tú el centro de todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué le ha parecido el programa de hoy? ¿Qué le ha parecido el contenido de hoy? Sus comentarios siempre son bienvenidos. Así, a modo Twitter, ¿qué se llevan del programa de hoy? Estar evaluándome, estar recordando que puedo haber tenido una caminata, pero tengo que estar evaluándome. Ricky. Recordar que tenemos un mensaje, pero ese mensaje es lo que Dios quiere que nosotros demos a los demás. Rubén. Mi identidad está puesta en el Señor y en Él debo de estar completamente abrigado y abrazado. Excelente, gracias a ustedes. Y saben, nos vamos a despedir como lo hemos hecho los últimos lunes,
juntos nos vamos a unir las voces para decir gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Se apunta? Muy bien, deje las cosas que está haciendo. Que todos oigan. Que todos oigan, que se oiga toda Guatemala. Así que, gracias a Dios, hoy es lunes. Buen inicio de semana. Bendiciones.